noches, un saludo a todos aquellos que han entrado en este sitio para poder aprender. Y bueno, en este momento vamos a estudiar un temita que, aunque para algunos resulte sencillo, otros probablemente tendremos problemitas en la aplicación de esta teoría denominada potencia de una expresión algebraica. Así que intentaremos ayudar, intentaremos colaborar en este sentido, pues para que podamos entender este tema. Vamos entonces. Bien, como tenemos aquí la potencia de una expresión algebraica, es el resultado de tomarla como factor 2 o más veces. Dicho de otra manera, así como tenemos en la aritmética, una potencia es un número, un valor multiplicado por sí mismo tantas veces, así lo requiera el exponente. En álgebra tenemos exactamente la misma manera de resolverlo, solo que esta vez con letras, pues como ya saben, una letra puede significar cualquier valor. Puede tomar un valor positivo, 1, 2, 3, o un valor negativo. Cualquier valor puede tomar esta letra. Así que vamos entonces a ver cómo trabajamos en álgebra este concepto. Vamos a ver entonces que, por ejemplo, la primera potencia de una expresión es ella misma. Así que si por ejemplo tenemos 2a elevado a la 1, eso es lo mismo que 2a. Claramente pues nunca veremos un problema con este tipo de exponente, porque es tácito, es obvio que un valor elevado a la 1 es exactamente ese valor. Así que tenemos 2a elevado a la 1 es igual a 2a. Entonces en la segunda potencia significaría entonces este valor multiplicado por sí mismo dos veces. Así entonces 2a elevado al cuadrado es lo mismo que 2a por 2a. Aquí pues tengo que hacer la aclaración de que el por, ya pues una vez entradito en este asunto del álgebra, pues es reemplazado con, ya sea con un paréntesis o con un punto muy pequeño, así como lo vemos reflejado aquí. El otro por pues ya pierde un tanto de relevancia porque pues tiene otros significados en álgebra. Así que vamos entonces a utilizar o punto, o utilizaremos entonces un paréntesis. Bien, continuando entonces, 2a, tenemos que 2a elevado al cuadrado es lo mismo que 2a por 2a, o sea, el mismo pero dos veces. Esto es lo mismo que 2 por 2, 4, y a por a cuadrado. Ya pues nosotros aprendimos anteriormente de que si multiplicamos dos letras de la misma base, en este caso a y a, los exponentes, el numerito aquí, termina sumándose, y dado que a aquí está elevado a la 1 y a está elevado a la 1, se suman para dar como resultado a cuadrado. Bien, y lo mismo sucederá entonces con la tercera potencia. Entonces tenemos 2a elevado al cubo. Eso es lo mismo que 2a multiplicado por 2a multiplicado por 2a. Y esto equivale a 2 por 2 por 2. Eso es 2 por 2, 4, y 4 por 2, 8. Y multiplicamos entonces las letras a por a por a. Como dijimos en el problema anterior, los exponentes pues terminan sumándose. 1 más 1 más 1 pues da como resultado 3. Así entonces tenemos que es 8a elevado al cubo. Bien, y entonces aquí de esta teoría partimos entonces para todo lo demás.
Esta es nuestra base, esta es nuestra estructura principal para poder trabajar con los casos más complicados. Entonces, repitiendo, la potencia de una expresión algebraica es el resultado de tomarla como factor 2 o más veces. O sea, multiplicamos la expresión algebraica por sí misma tantas veces como lo requiera el exponente. Si es 1, pues elevado a la 1. Si es 2, multiplicado por ella misma 2 veces. Y si es 3, multiplicado por ella misma 3 veces. Bien, continuando entonces, tenemos que pues, los signos es uno de esos ingredientes con los que a veces pues, nos confundimos un poco, ¿no? Pues a todo esto hay que añadir que existe una ley de los signos para la suma y una ley de los signos para la multiplicación. En este momento pues toca el turno de lo que es la multiplicación, no estamos en suma, llegará su momento en el que vamos a tocar ese tema. Así que pues por el momento vamos a enfocarnos en lo que es la multiplicación. Entonces vamos a repasar este asunto de los signos, tomando o partiendo de lo que teníamos acá en la parte de arriba. Así entonces, si tenemos una expresión negativa elevada a una potencia par, pues para aclarar, una potencia par es todo aquel número que es par o divisible entre 2, o sea 2, 4, 6, 8 y así sucesivamente. Aquí vamos a colocar un 2, una potencia par. Así que todo número negativo, toda expresión algebraica negativa elevada al cuadrado da como resultado positivo. ¿Y cómo demostramos eso? Vamos entonces a demostrarlo. Tomamos entonces menos 2a y lo volvemos a multiplicar por sí misma. Ahí está, por menos 2a. Así entonces, aplicando la ley de los signos, menos por menos da como resultado positivo. Multiplicamos 2 por 2, 4. Y a por a cuadrado. Allí tenemos. Y esa es la razón por la que toda expresión negativa elevada a una potencia par da positivo. Así que esto igualmente aplica para 2, para 4, para 6, para 8, en fin, todo exponente divisible entre 2. Vamos entonces a tomar el ejemplo de un número impar, por ejemplo, menos 2a elevado al cubo. Ahí está. Entonces tenemos que 3 es un número impar. Vamos a ver a cuánto da como resultado. Menos 2a multiplicado por menos 2a multiplicado por menos 2a. Ahí tenemos. Entonces vamos a aplicar aquí menos por menos, más, y luego más por menos, pues da como resultado menos. Ahí está. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. A elevado al cubo. Allí lo tenemos. Entonces vamos a repasar esto. Ahí está. Vamos a ver. Toda potencia par, esa es la regla número 1. Toda potencia par, o sea, ¿y qué es una potencia par? Pues un número divisible entre 2. Toda potencia par de una cantidad negativa genera un resultado positivo. Toda potencia par, importante, toda potencia par. Y toda potencia impar, igual de un número negativo da como resultado un número negativo. Así que esto es importante, chicos, chicas, jóvenes, que lo tomemos en cuenta. Toda potencia par de un número negativo da como resultado un número positivo o un valor positivo, y toda potencia impar da como resultado un número negativo. Continuando entonces, ya entrando pues en lo que es en sí la práctica, en lo que es la aplicación de la teoría que hemos visto anteriormente, tenemos entonces como primer caso, un caso bastante simple, potencia de un monomio. Aquí pues la manera de trabajar es bastante simple, pues relativamente hablando. Para algunos probablemente será sencillo, para otros quizás un tanto complicado. Bueno,
intentaremos ser un tanto equilibrados aquí. Así entonces, para poder elevar un monomio a una potencia, se eleva su coeficiente. ¿Okay? Aquí el coeficiente es pues la letra A. Se eleva su coeficiente a esa potencia, tal y como hemos visto aquí. Y se multiplica el exponente de cada letra. En este caso, pues la parte literal es X. El exponente de cada letra se multiplica entonces por esa potencia. Ahí está. Aquí tenemos un caso en el que la parte literal o X tiene un exponente. En ese caso entonces el coeficiente, como vimos, se eleva a esa potencia, la potencia n, al numerito que está fuera del paréntesis, y el exponente de X, que es b, se termina multiplicando, importante esta partecita, se termina multiplicando con el exponente n. Vayamos entonces a desarrollar rápidamente un ejemplo de esto. Vamos a desarrollar nuestro primer ejemplo. Veamos 3ab cuadrado elevado al cubo. Vamos a resolverlo aquí con nuestro lápiz. Importante porque pues no nos queremos arriesgar. Si cometemos errores podemos rápidamente borrarlo. Entonces vamos a desarrollarlo partiendo de esta teoría principal que tenemos acá. Tenemos entonces 3 elevado al cubo, implica multiplicar el 3 por sí mismo 3 veces. O sea, 3 por 3 por 3. 3 por 3, 9 por 3, equivale entonces a 27. Sin embargo, vamos a colocarlo así, mejor. 3 elevado al cubo, ahí está. Y después lo podemos desarrollar, no importa, vayamos a nuestro paso. Y ahora entonces cada letra se eleva a esa potencia y el exponente de cada letra pues se multiplica por esa potencia. A elevado a la 1 multiplicado por 3. Y luego b elevado a la 2 y ese exponente también multiplicado por 3. Vamos entonces a desarrollar esto bien. 3 al cubo, vimos que era 27. 27, esto queda a 1 por 3, 3. Y b, 2 por 3, es 6. Así que el resultado de 3ab al cuadrado elevado al cubo, como ven, el cubo está fuera del paréntesis, da como resultado 27a al cubo b elevado a la 6. Vayamos rápidamente con nuestro ejemplo número 2. Ejemplo número 2. Vamos a ver, menos 3a al cuadrado b elevado al cubo elevado al cuadrado. Y aquí hay un asunto bien importante que tomemos en cuenta. Recordando la teoría anterior, recordemos entonces que toda cantidad negativa elevada a una potencia par da como resultado positivo, y toda cantidad negativa elevada a una potencia impar da como resultado negativo. Entonces, negativo a una potencia par, positivo. Negativo a una potencia impar, negativo. No olvidemos eso. Eso solamente aplica para cuando la cantidad es negativa. Si la cantidad es positiva, no hay ningún problema. Vamos entonces a desarrollarlo. Tenemos entonces aquí, como esta es una cantidad negativa y de una potencia par, el resultado será de por sí positivo. Así que esto es 3 al cuadrado por a elevado al cuadrado multiplicado por 2 por b elevado al cubo multiplicado por 2. ¿Okay? Entonces cada exponente multiplicado entonces por 2. 3 al cuadrado es 9, a 2 por 2, 4, y b 3 por 2, 6. Importante amigos, es que estos números que figuran como exponente deben colocarse con el tamaño apropiado para que así pues no se confunda con su entorno y no vayamos a pensar que es otro coeficiente u otro valor acompañando a cada letra, sino más bien el exponente aquí de cada letra. Vamos entonces con nuestro tercer ejemplo. Nuestro tercer ejemplo viene a ser
menos 5 x elevado al cubo y elevado a la cuarta elevado al cubo. Entonces aquí aplicamos de que una cantidad negativa elevada a una potencia impar da como resultado negativo. Importante, negativo 5 elevado al cubo por x elevado al cubo por 3 por y elevado a la cuarta por 3. Veamos, menos 5 por 5, 5 por 5 da 25 y 25 por 5 da como resultado 125. Ahí está, eso es 5 elevado al cubo. Luego nos queda x 9 y elevado a la 2. Ahí está. Bien, con el tiempo pues claramente podemos resolver esto directamente sin necesidad de hacerlo paso por paso. Aquí pues simplemente 5 elevado al cubo, 125, x al cubo, esto se multiplica por 3, 3 por 3, 9, y y a la cuarta, 4 por 3, 12, pasando directamente sin necesidad de hacer tanto. Vamos entonces con nuestro cuarto y último ejemplo de esta línea. Tenemos, vamos entonces con estos numeritos que no nos gustan para nada, los números fraccionarios, menos 2 tercios, x y al cuadrado elevado a la cuarta. Importante tener en cuenta que cuando es una fracción, pues lo único que tenemos que trabajar es pues cada parte de manera individual. Numerador, parte de arriba, denominador, parte de abajo, pues cada segmento, trabajándolo de manera individual, y si al final se puede simplificar, pues se simplifica. Veamos, esto entonces vamos allá a resolverlo pues de manera un tanto directa. Tenemos entonces negativo, aquí está, una cantidad negativa elevada a una potencia par, que es 4, da como resultado positivo. Así que esto es 2x a la cuarta entre 3y cuadrado elevado a la cuarta. Y entonces ya comenzamos a resolver aquí. 2 a la cuarta equivale a 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y 8 por 2, 16x elevado a la cuarta. Entre 3 a la cuarta es lo mismo que 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81, y elevada a la 2 por 4, o sea, 8. Allí lo tenemos. Ahí está. Bien, entonces, pues pasando o repasando de manera general los ejemplos que vimos aquí. Recordemos entonces que toda cantidad negativa elevada a una potencia par da como resultado positivo. Aquí está, por eso quedó positivo. Toda cantidad negativa elevada a una potencia impar da como resultado negativo. Y aquí pues vamos a añadir el negativo. Perdonen. Aquí esto da negativo. Y bueno, acá volvemos a tener lo mismo. Negativo elevado a una potencia par da como resultado pues positivo. Entonces tener en cuenta que cuando estamos ante una fracción, todo lo que tenemos que hacer es trabajar numerador y denominador por aparte y elevarlo pues a esa potencia respectiva.